El abuso sexual infantil es un tema crítico que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Se define como cualquier práctica sexual erótica con un menor, ya que no tiene la capacidad de consentir. Este abuso puede incluir desde tocamientos inapropiados hasta la explotación a través de la pornografía. ¿Cuáles son las señales de que un niño o niña puede estar viviendo abuso? ¿Qué efectos a largo y a corto plazo tiene el abuso sexual infantil en la vida de una víctima? ¿Cómo pueden las y los cuidadores proteger a las infancias de esta amenaza? Además, hoy toca dialogar sobre la importancia de crear un ambiente seguro, donde nuestros niños y niñas se sientan en comodidad para hablar sobre sus temas. Hoy toca hablar de prevención de abuso sexual infantil con las y los especialistas. Queda con ustedes, Claudia Ábrego. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarle en una emisión más de Hoy Toca. Y es un gusto siempre saludarle, coincidir con ustedes a través de la señal de Canal 28. Y aunque este no es uno de los temas que sea fácil hablar, hay que hablarlo porque existe, porque es muy alto el porcentaje de niños, niñas, adolescentes que han sufrido violencias sexuales. Muchos son las secuelas, seguramente sí. Así es que lo más importante al hablarlo en el programa de hoy es hablar de prevenir. ¿Cómo podemos prevenir una situación así? ¿Cómo podemos educar en amor, pero en educación sexual a nuestras infancias? Es el tema de hoy, así es que le presento a mis invitadas y a mi invitado para que me ayuden a abordar el tema. Y les decía al principio que hasta nerviosa me siento de hablarlo, pero hay que hacerlo. Sé que estoy bien arropada, así es que entre menos hable yo, mejor para que ellas y él sean los expertos que nos digan cómo. Le presento con mucho gusto a la doctora Rocío García, psicóloga, sexóloga y especialista en criminología. Así es. Gracias, Claudia, por la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenida también la licenciada Andrea Correa Villa, psicóloga y sexóloga, y muy con el tema de hoy, muy a tono con el tema de hoy, tendrás este taller sobre prevención de abuso sexual. Ya me platicarás. Bienvenida, Andrea. Sí, gracias, Claudia, gracias. Sí, por acá, pues bueno, este taller lo vamos a estar compartiendo con una colega, psicóloga Isabel, justamente para madres, padres y personas cuidadoras de infancias, justo para prevenir el abuso sexual. Pero excelente. Bueno, ya lo hablaremos. Gracias. Ya nos dirás. Muchas gracias, Andrea. Y también mi agradecimiento total a nuestro siguiente invitado para que nos apoye con todos los temas que tienen que ver con los asuntos legales de los abusos hacia las infancias. El abogado Víctor Palacios, que también tienes un máster en victimología. Una maestría en victimología. Qué interesante eso, Víctor. Muchas gracias por venir. Sí, a tus órdenes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Es difícil hablarlo, pero creo que es mucho más frecuente Chihuahua de lo que podamos pensar, el abuso sexual infantil. ¿Cómo nos ayudas a definirlo, entenderlo, Rocío? Pues bueno, es como la violencia sexual, una agresión dirigida con o no la intención de herir a alguien, porque en la intención muchos abusadores se escudan. No tuve la intención, pero la violencia sexual infantil es una agresión directa que puede ser exponerlos a material erótico, hacer tocamientos, decir cosas, intimidar y siempre con este acecho sexual. O sea, un abuso sexual infantil es aquello que acecha al infante de cualquier componente sexual, ¿no? Para decirlo como muy concreto, aunque en este concreto hay demasiadísimo fondo en estas cuestiones del abuso sexual infantil. Y tendremos toda la hora del programa para analizarlo mucho, para llegar al fondo de todo este asunto. ¿Qué nos agregas, Andrea? Pues justo creo que recordarnos que esto, pues digo, retomo mucho esta parte de que puede o no haber esta intención, ¿no? Entonces, vaya, que la intención puede o no ser de maldad, por decirlo así. ¿La intención en un adulto? Ajá, de una persona adulta. ¿Puede haber o no intención? ¿Cómo? Digamos como de maldad, ¿no? Porque luego, ya. digo, desmitificando que luego se piensa que la persona que ejerce abuso sexual infantil odia a las niñas y niños, ¿no? Entonces, como simplemente desmitificando esto, que esto no tiene por qué ser así, es decir, puede haber una, digamos, pues sí, el abuso sexual puede ejercerse no desde el odio, por decirlo así, ¿no? En general. Claro, incluso puede ser ejercido con una situación disfrazada de mucho amor. Que pueda el niño o la niña
sentir mucha confusión al respecto porque está siendo seducido, si me permite la palabra, por este adulto. Solo que el niño es un menor de edad, Víctor, y no tiene el nivel ni emocional, ni intelectual, ni físico, ni biológico para decidir una cosa así. Sí, justo como lo mencionas, yo me voy a trasladar más a lo que dice, por ejemplo, la ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en este tema específico, cuando hace la definición de abuso infantil. Precisa justo lo que estás diciendo, esta falta de tener la capacidad para dar un consentimiento porque no la tiene todavía, o sea, para poder discernir entre esta situación que puede ser de engaño, puede ser de juego, como bien decimos, pero que al final de cuentas hay una invasión a su sexualidad. Entonces hay que tener bien claro esto y dejar desde ya esta precisión de decir que el consentimiento o lo que podemos creer que es un consentimiento, pues realmente no tiene ese valor jurídico. Yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico, ese valor jurídico para un excluyente de responsabilidad. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ojalá que pues nuestras autoridades o las personas en el ámbito judicial legal estén preparadas para abordar temas así, una denuncia de este tipo. Claro, me parece que la profesionalización y la educación continua en la materia del abuso sexual infantil es lo principal que se debe hacer cuando entendemos a víctimas, cuando acompañamos estos procesos, cuando acompañamos los procesos de denuncia, cuando los tenemos frente a una consulta clínica. Tener como todos estos parámetros ayuda bastante. Sobre todo a esto que decíamos, oye, el abuso sexual se da por la manipulación. Hay una manipulación constante, entonces hay una idea, hay un doble discurso de decirle al menor, te lo hago porque te quiero, o la otra es, no le digas a nadie porque si no voy a matar a tal persona o voy a herir a tal persona. Entonces es tanto el grado de manipulación que de repente las víctimas no lo pueden decir, no se dan cuenta hasta después, porque es todo un proceso de victimización. Entonces es un tema bien complejo, porque aparte se da cuando los niños, niñas, adolescentes están en el desarrollo, ¿no? Están en su despertar sexual de cada etapa, porque todos nos manejamos por etapas, ¿no? Claro. Cada quien a su etapa, entonces lo vuelve a veces muy complejo y un tema que lastima, ¿no? Lastima y hiere el alma. ¿Cuáles son los efectos para una persona en un abuso sexual infantil? ¿Cuál es todo este daño? Háblanos un poco de eso, Andrea. Pues de entrada, digo, la infancia puede responder tanto con efectos fisiológicos, ¿no? Claro. Como, pues sí, por ejemplo, estas regresiones de que se volvió a hacer pipí en la cama. Exacto. O incluso algunas infecciones y demás, ¿no? Además, pues bueno, tendrá efectos Incluso estas pueden ser señales, pero luego nos lo dices sí, tácitamente. Pero bueno, pudiera haber esas afectaciones y luego... Ajá, y justo también en el tema emocional, pues bueno, creo que nos podemos esperar de cualquier persona que vive un abuso en general, que vive violencia, pues a lo mejor puede mostrar distracción y, por ejemplo, cuando hablamos de una infancia, pues vemos quizá esta distracción en la escuela o tal vez las bajas de calificaciones o en general dificultad para socializar y demás. Y pues bueno, ya si lo llevamos al plano a lo largo de la vida, pues en la adultez o en la adolescencia, pues probablemente también presente dificultad en su relación con la sexualidad, ¿no? Ya sea que no tenga una buena relación con el placer sexual, por ejemplo, o en general como algunas sensaciones de, digamos, como estar a la defensiva, que pueden ser como experiencias de una violencia, ¿no? Poco a poco durante el programa de hoy iremos platicando cómo poder prevenir una situación de este tipo, qué hacer cuando nos damos cuenta que nuestro menor hijo o menor hija ha sido pues violentado y abusado de esta manera. ¿Qué hago o qué no hago o no digo? ¿Cómo lo denuncio legalmente? Poco a poco. Y acá es importante hablar de que para prevenir, quiero yo pensar, que es muy importante la educación sexual de acuerdo a la etapa de los niños y las niñas. Sí, justo por eso, en un concepto general que hace Naciones Unidas, de que debemos de entender, y ahí no es una palabra incluyente, pero así está la norma la Convención de los Derechos del Niño, habla de que el niño vamos a entenderlo desde el nacimiento, antes de los 18 años.
En el Estado mexicano ya se hizo una adecuación a este concepto y a esto. Y justo va con lo que dices ahorita, y es justo también para después las clases de atenciones que requieren cada tipo de víctima, ¿no? Ajá. Se hacen edades etarias, y aquí es donde empiezan a definir qué es un niño y una niña, que es desde el nacimiento hasta antes de los 12 años, y luego se hacen 3 grupos etarios. El primer grupo etario va de los 12 años antes de los 14, después de los 14 antes de los 16 y 16 antes de los 18. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque tiene que ser adecuada la atención para cada grupo etario y para niños y niñas, de acuerdo ahora sí a su nivel cognitivo, a su desarrollo evolutivo, que estos son aspectos, ahorita que tocaba la doctora, esta situación de la profesionalización del sistema, justo es para buscar esta atención, y cuando hay un caso de este tipo, de esta naturaleza de violencia sexual, tener en cuenta esos factores, ¿no? La edad de la persona, la edad de la víctima, la evolución, el estado de madurez, las circunstancias, la cercanía de su agresor o agresora, porque no nada más hablamos de hombres. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para poder tener un panorama general y poder llegar al acceso a la justicia y las garantías que corresponde a una víctima. Ahora se dice, y quiero que por favor me ayuden a decir si esto es un mito o una realidad, se dice que la gran mayoría de abusos sexuales a nuestras infancias ocurren dentro de un seno familiar, por ejemplo, o dentro de las personas que los niños y las niñas tienen mucha confianza. ¿Es esto real? Sí, es verdad, y de ahí nace lo que decíamos ahorita, que la mayoría de las veces no hay una violencia física explícita, entre comillas, no sé cómo nombrarlo, pero sí, como no hay como un ejercicio físico de ven, te voy a traer, ¿no? Es como más bien ya hay una relación de confianza, ya hay como una cercanía, ya hay un vínculo, y ahí es donde se ejerce el abuso sexual, pero no sé si quieren agregar. Hacemos un corte, es muy breve, pero continuamos con más sobre este tema. ¿Cómo prevenir abuso sexual infantil? Le diremos mucho más después de la pausa. Hoy tocó hablarlo y hay que abordarlo con toda veracidad, y así lo hacemos y con todo respeto también. Volvemos. Oiga, pues esto es Hoy Toca, y hoy toca hablar de prevenir el abuso sexual infantil. Encontré datos muy interesantes en la página oficial de Gobierno de México. Les recomiendo que la visite de vez en vez porque va a despejar muchas dudas en muchos temas. Dice: hechos y cifras para reflexionar. En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen, y hablamos de violencia sexual a nuestras infancias, porque ahí era específico el tema. Bueno, provienen de parientes o personas conocidas, cercanas, que es lo que ya corroboraron mis invitadas y mi invitado. De enero a octubre del 2020 se registraron 3.581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual. 3.325 niñas, 256 niños. Y los que no denuncian, muchachas, porque hay mucha gente que no se atreve por muchas razones. ¿Cómo es posible? Yo no creo que tu tío te haya hecho eso, pero si tu papá o tu mamá no te pueden haber hecho eso, y lo guardan como un secreto. Claro, son horrible. Silencios cómplices, ¿no? Cómplices y silencios culpabilizantes, porque luego esto va creando en las infancias inseguridad, desconfianza, baja autoestima, van creando problemas también de excesos. ¿Por qué? Porque muchas veces para lidiar con las cuestiones emocionales, pues empiezas a desarrollar a lo mejor algunas conductas no tan adaptativas. ¿Pero para qué es? Para que no te duela, el recuerdo que no te creyó tu mamá, que te abusó tu papá, tu tío, y que como quiera
sigues viendo al responsable. Entonces, esto del abuso sexual infantil es muy grave. Estas cifras que dices, claro, ¿dónde se cometen la mayor parte? Pues en la familia. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de obediencia. Entonces, al adulto se le obedece y vas y lo saludas, y aunque no quieras. Entonces, de repente es como irnos planteando otra forma de poder acompañar a las infancias desde la prevención, desde el conocimiento, y sobre todo saber que cuando se descubre un abuso sexual infantil, yo le llamo como un tsunami. O sea, es un tsunami que viene y mueve a todo el sistema familiar. Cuando hay madres o cuidadoras que hacen caso, pues es un regocijo para la víctima, es como un pañito de esperanza, ¿no? Pero cuando no les hacen caso, también tenemos que hablar que hay personas que se convierten en victimarias, en una víctima, en alguien que ejerce violencia secundaria porque está callado. Exacto. Y se callan para mantener a la familia. Entonces, sí es un tema complicado que al final recae en la seguridad y en la autoestima de los menores. Y esto va impactando en cada etapa de la vida. Ahora bien, no todas las víctimas son iguales. Claro. Esto también es diferente, ¿no? Bien, ahorita lo checamos también. ¿Les parece que hagamos nuestra dinámica el ABC del sexo y en la cajita del amor propio vienen estas etiquetas que nos ayudarán a ir sumando en el tema de prevención de abuso sexual infantil? Es el ABC del sexo. Pueden decidir que él... Te lanzas tú, abogado. Pues Son de este lado. Sí. Y bueno, y también tú la puedes leer y cualquiera de nosotras podemos puedes responder. apoyar. Sí, porque ya son tiene más. ¿Sí? Es como más para ellas. Pues léeselas, Víctor. El mayor porcentaje de las personas que ejercen violencia sexual son familiares. Mira. Es que ya la o dijimos. personas muy cercanas al entorno de niñas y adolescentes. ¿Mito o realidad? Pues obviamente es una realidad. Sí. Es una realidad muy palpable. Ya dijiste la estadística va acompañada de hechos que están denunciándose, pero también dijiste algo muy, muy cierto. El 97% de las víctimas no denuncian. Entonces es un porcentaje demasiado alto. Es altísimo. Porque hay diferentes factores. Falta de confianza en las autoridades, el hecho de que no sepa propiamente que es una víctima, que también eso juega, cuestiones culturales. Por ahí leía al principio de esta semana, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una comunidad indígena donde el padre tiene relaciones sexuales con una chica de 12 años, una niña de 12 años. Justo esto decía él, lo justificaba por la cuestión cultural, pero no puede estar por encima de la cuestión cultural sobre el derecho del ejercicio de la no violencia contra las mujeres, exacto, contra la dignidad de las personas, es decir, en general los derechos humanos de las personas que respaldan esta integridad. Justo esta es una parte muy interesante, pero bueno, para fines prácticos de la respuesta es una realidad, desgraciadamente es una realidad que debemos afrontar, no solamente desde la persona, es decir, desde el núcleo principal de la víctima, sino como sociedad debemos afrontarla. Y vamos a ver cómo prevenirlo, se lo prometo. Allá vamos. De este lado, por favor, Andrea. Está grande, yo creo. Dice, papelota está grandota. Sí, dice, estaba muy largo, ¿no? Dice, cuando una niña, niño y o adolescente manifiesta que fue víctima de violencia sexual, ¿qué debo hacer y qué debo decir? Como cuidador o padre, madre de familia, ¿verdad? Porque luego cometemos cada irregularidad y cada atrocidad. Pues creo que aquí aplica como y digo, creo que la podemos complementar entre los tres. Claro. Pero de primer paso pienso en esta regla general de educación sexual, que es preguntarle qué pasó, ¿no? Y creerle. Sí, de entrada creerle. De entrada. Pero justo como identificar lo más clara posible la situación, ¿no? En qué contexto fue, cómo se siente, sobre todo esa sería la pregunta, ¿no? De cómo se siente. Y bueno, lo estoy pensando en un contexto en blanco, ¿no? No sabemos cómo lo está diciendo la niña, niño o adolescente, si está tranquila, si está llorando, si acaba de pasar, si nos está contando que fue hace años. Habría que evaluar todo eso, pero en general creo que la primera respuesta es escuchar,
preguntar las dudas que nos vayan surgiendo y justo creerle, ¿no? De pronto cometemos ese error a lo mejor de minimizar, de bueno, pero ya pasó, o bueno, pero fue poquito, bueno, yo le digo que no. O sea, como este tipo de respuestas, pues son cosas que no debemos de hacer, ¿no? Atrocidades, pero ahí entra ¿no? el tema legal también. Sí. Ahorita le pregunto a Víctor. Aquí hay algo bien importante, ahorita que mencionaba incluso la doctora por ahí, yo no sé si va por ahí también su opinión, en este principio básico de las víctimas, el principio de veracidad, ¿sí? Entonces, si en esta ocasión empezamos a dudar de lo que nos están contando, esto juega muy, muy en contra de los derechos de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ahorita hablábamos en este contexto, ahorita decía, qué bueno que hay familiares que creen en las víctimas y que impulsan este acceso a la justicia, porque no nada más estamos hablando de una justicia, estamos hablando de una persona, ser humano, que ya le especificó la doctora todos los efectos negativos y la licenciada, todos los efectos negativos que conlleva esta conducta, ¿sí? En lo presente y en lo futuro. Entonces, sí tengamos esta apertura de no nada más en esta clase de víctimas, en todos los que sean víctimas, jugar siempre este papel de el principio de presunción de veracidad. Claro. Y esto también va, ojalá que yo estoy seguro que tu programa es visto también por autoridades que también tengan esta apertura, porque muchas veces hablamos de este concepto de la víctima ideal, ¿no? Si no sufre, no es víctima. Si no trae lesiones, no es víctima. Y en el caso podemos ver que la niña o niño ande haciendo actividades y todo. Ahorita dijeron un concepto bien básico, no todas las víctimas reaccionan igual. Entonces, claro, es bien importante este concepto de decir, tengo que partir de la creencia. Si en el desarrollo, en la evolución de la investigación se da que no fue cierto, pues qué bueno, ¿no? Para ambas partes. Y si no, estarías buscando la protección de una víctima. Pero voy a creer y voy a investigar. Claro. Muchas gracias. Claro. Y voy a agregar algo mientras... Adelante. Que cuando digo preguntar, quiero diferenciarlo de cuestionar, ¿no? Es a diferente. Ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, o sea, sería diferente, por ejemplo, preguntarle cómo te sientes, qué pasó, dónde fue, a decir, a ver, pero ¿dónde fue? ¿No? Es distinto el tono y la intención, ¿no? Entonces, creyendo desde esta base de la veracidad, pues preguntar. Gracias, Andrea. Sí, bueno, aquí menciona algunas conductas que son conductas de violencia sexual, como algunos ejemplos. Por favor. Poner a los niños, a las niñas a ver material erótico, claro, material pornográfico, mostrarte tú ante un menor de una forma sugestiva, hacer tocamientos, invadir su espacio vital. Me imagino que desde ahí es importante, claro, invadir el espacio vital de alguien. Son las primeras señales y ejemplos de violencia. ¿Por qué? Porque una, no estás respetando el límite. ¿Qué otra cosa son los tocamientos, las caricias no permitidas, dormir con infancias y dormir de una forma pegado, acercando el cuerpo con el cuerpo? Son también violencias sutiles, porque de repente nos vamos y pensamos en estas agresiones sexuales como muy graves, pero recordemos que la violencia sexual infantil es sutil y sistemática. ¿Qué quiere decir eso sutil? Pareciera que es por medio del amor, del cuidado, pero se va repitiendo, se va acechando y entonces se convierte en un conflicto existencial para el infante, porque él no sabe, oye, pues como que sí te quiero, sí me caes bien, pero luego me tocas y no me gusta, estoy haciendo mal. Entonces todas las sutilezas sexuales que nos podemos imaginar, caricias, besos, miradas, acercamiento, material pornográfico, que te estén tocando, tú tocar a otro menor, estos son ejemplos de cómo se inicia un abuso, un posible abuso sexual infantil, porque aquí no se vale en este tema de tantito no fue nada. No, aquí tantito lo es todo. Lo es todo. Tantito lo es todo. Mientras les escucho, pienso en que cuántos adultos se dieron cuenta que fueron abusados o abusadas de niñas, se dan cuenta hasta que llegan a la edad adulta y de pronto se dieron el encontronazo en alguna sesión de su terapia o de pronto un sueño, un recuerdo y ¡pum!, se dan cuenta
que hay muchos problemas en su vida actual porque sufrieron un abuso sexual cuando eran niños. Tengo algunos minutitos, Víctor, pero hay algunos términos legales en los que nos puedas ayudar, así muy concreto. Ahorita que decía la doctora, esta parte de ponerlo a ver contenido pornográfico ya constituye una conducta delictiva, ¿sí? Estamos hablando de la corrupción de menores, entonces si hay conductas que parecieran que cuando hablamos del tema de sexualidad no necesariamente tiene que ver un contacto físico, sino puede ser de diferentes formas. Inclusive está este delito también de la invasión de la intimidad, que son a través de fotografías, grabaciones, audios. Entonces, sí hay que tener bien presente, por eso es importante escuchar. Ahora con esta nueva, digo nueva porque de alguna manera ha ido evolucionando, pero este nuevo catálogo de derechos de niñas y adolescentes es escucharlos también a los menores de edad, escuchar su relatoría, porque de ahí vamos a poder sacar esta parte de circunstancias particulares que nos van a poder servir para poder llevar a la connotación de un delito de tal o cual naturaleza y no dejar nada afuera, sino todo tenemos que escucharlo para poder empezar a hacer nuestro propio criterio y de pasarlo así tal cual a la autoridad, que es quien va a determinar la conducta, si constituye una corrupción de menores, un estupro, un abuso sexual, etcétera, ¿no? Ya veremos ahí. Todas esas esos que mencionaste son considerados delitos sexuales y tienen un castigo, obviamente. Tienen un castigo privativo de libertad, tienen castigo de quitar derechos, por ejemplo, de representación como la patria potestad, tiene inclusive también esta parte para aquellos que son docentes o que son de algún culto religioso, que tienen alguna tutoría sobre esta persona o un poder jerárquico, también tiene una sanción también para ese, aparte de la privación de la libertad, ¿no? O sea, si hay esta cobertura de punibilidad, digámoslo así, de sanciones, pero que también tenemos que tener esta parte de que si desde un inicio esto no comienza bien, el final no lo esperemos que esté correcto. Entonces, ahí partimos de este principio de veracidad de la víctima, que es sumamente importante para no emitir ninguna circunstancia que nos pueda llevar a un La pausa es inminente, final. Ya no digo más. Pausa, regresamos. Déjenme le platico que el equipo de Hoy Toca estuvo investigando. Yo le investigué, entonces, y todos también, pero encontré en esta página del gobierno, página oficial de Gobierno de México, este apartado se llama así, Repositorio, Prevención de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, y su contenido es precisamente así. El presente repositorio está dividido en 5 secciones para facilitar tu búsqueda, y ahí le va. Hay una ruta de acceso a servicios de salud y justicia en casos de violencia sexual, o sea, ahí le van a informar. Niñas y niños informados, ese segmento está hecho por especialistas, lo diseñaron y lo hicieron para que niños y niñas lo puedan entender y sepan sus derechos sexuales y cómo ejercerlos. Hay también otro apartado, recursos para adolescentes. Hay otro, atención en el ámbito escolar. Otro apartado, atención a la violencia sexual. Entonces, si queremos informarnos, sí vamos a encontrar información fidedigna. Pero aquí también le vamos a decir cómo prevenir. Eso con la educación sexual, chicas, a ver, vamos. Sí, pues podemos, justo, pues sí, es con la educación sexual integral. Y aquí también habrá que puntualizar que esto no es una plática, ¿no? No es como hoy nos toca prevenir educación sexual, perdón, hoy nos toca prevenir abuso, entonces siéntate y vamos a platicar y se acabó, ¿no? Claro. No, realmente esto es más bien con la educación que podemos tener como conversación con niñas y niños. Como de día a día, Andrea. Ajá, del día a día. Y sobre todo también ahorita lo que se mencionaba en las prácticas y en la cultura que vamos creando dentro de casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita me sonó mucho esta cultura que podemos tener de la privacidad o no de niñas y niños, ¿no? ¿Qué tanta privacidad le permitimos a nuestra hija o hijo de a lo mejor, no sé, imaginemos 4 años
que dice, me quiero bañar sola, no quiero que me veas, ¿no? ¿Qué tanto le permitimos? Claro. O le imponemos, no, yo soy tu mamá, ¿no? Yo te tengo que ver. O también esta parte de cuando nos solicitan a lo mejor que quieren estar solas o que no quieren que les vean o que no quieren besos o no quiero saludar a mi tío, no quiero saludar a mi abuelita. Es como, bueno, ¿de qué forma podemos acompañar esto? Y esto es parte de la cultura. Justo como ahorita se decía esta parte de la obediencia, pues bueno, la obediencia es como una base también para el abuso sexual, ¿no? Entonces, dentro de la cultura, más que una plática, más que decirle, mi hijita me dice si te pasa esto, tiene que ver con cómo le acompaño y cómo voy fomentando que pueda tener esta decisión y que pueda visibilizarlo, ¿no? Desde el reconocerle de, oye, estas partes ni siquiera yo las toco, o sea, es como, si no quieres no te toco y como yo te respeto, entonces otras personas también te pueden respetar y demás, ¿no? A lo que voy es como en la dinámica diaria. Bien, aquí tengo en esta dinámica diaria algunas ideas para que ustedes me ayuden a irlas puntualizando y que van a ser muy útiles, ya verá, a padres, madres y cuidadores de nuestras infancias. Por ejemplo, Rocío, ¿cómo le hago para que mi niño, mi niña haga una diferencia entre que sí soy su mamá, que sí lo estoy bañando, que sí estoy tocando su cuerpo y pues también mencionar las partes del cuerpo adecuadamente, sí o no? Sí, bueno, es que primeramente tendríamos que hacer un match entre la mente y el cuerpo. Ok. Sí, pensamos que los niños, niñas y adolescentes son como que mente y como que el cuerpo está aparte. Ajá. No, está conectado. Entonces, si lo vemos desde una conexión, es decir, si estoy bañando a mi hijo, a mi hija, lo estoy bañando, entonces desde pequeño, obviamente cuando él o ella no pueda agarrar un jabón o no sepa, pues irlo educando, tú lo vas haciendo, pero luego se lo vas explicando. Te estoy agarrando el jabón, te lo estoy poniendo por tu cuerpecito y los niños, las niñas, pues van a ir aprendiendo ese tipo de higiene. Claro. Entonces no va a ser algo invasivo, por eso cuando digo el match, oye, nunca le has hablado de su cuerpo, nunca le has dicho nada y luego llegas y le dices, pero tu cuerpo que nadie lo toque, o de repente quieres tocar el cuerpo de alguien, pues es como que está ahí medio raro, ¿no? Entonces, sí, si desde pequeños y pequeñas vamos trabajando que él puede tocar su cuerpo, que tú se lo puedes tocar como su mamá cuando él quiera, cuando ella quiera, y sobre todo, como decía Andrea, muy importante, la individualidad. Oye, ya no quiero que voy a entrar al baño sola, voy a entrar al baño solo. Entonces, estas son estrategias que podemos ir implementando, hacerlas habituales, meterlas en la rutina y que no se sienta como que la prevención del abuso sexual es algo que no está dentro de la rutina. Es algo que te puede pasar solamente si te expones. No. Puede pasar y pasa la mayor parte del tiempo en las casas. Bien, y en ese sentido, Andrea, por ejemplo, ¿debo o no enseñarle que hay algunas partes de su cuerpo que son íntimas? No sé qué palabra poner, o privadas o íntimas, no sé si soy clara. Te digo un poquito, sí se definen como íntimas, viene viendo la parte de glúteos, aparte genitales y pectorales. ¿Define la ley? Así la ley lo tiene partes definido. Partes íntimas, sí. La ley define glúteos, genitales y pecho, pectoral. Sí. Viene siendo como una precisión justo para poder resolver un procedimiento, ¿no? Debo que enseñarle en ese sentido. Justo, bueno, además de esto, creo que incluso se le podría mencionar esta parte como de, oye, no es correcto, no es legal, incluso, ¿no? Como ni que te toquen ni tocar estas partes específicas del cuerpo. Y además yo agregaría el justo hacer este match con la propia decisión de cómo me siento yo como niña o niño cuando me tocan. Por ejemplo, hay adultas y adultos que no nos gusta que nos toquen ciertas partes del cuerpo, que si el brazo, que si las piernas, que si no me gusta que me vean los pies, etcétera, ¿no? Entonces, así como vamos desarrollando esta individualidad, pues también les podemos acompañar a desarrollarla, ¿no? A lo mejor, insisto, no es una pregunta específica de, oye, ¿te sientes incómoda o incómodo cuando te toco aquí? No, más bien es abrir el espacio para que me pueda externar esa incomodidad, que a lo mejor no me lo vayan a expresar de inmediato en un ámbito sexual. A lo mejor primero me vayan a decir, oye, mamá, ya no me gusta cómo me queda la blusa amarilla, ¿no? Ya no me gusta el amarillo. Ah, ok. Entonces lo entendemos en un contexto que no es sexual y ahí le estamos dando la apertura a que exprese incomodidades, a que exprese su opinión y le estoy demostrando que le voy a acompañar en su opinión, ¿no? Esto hace que si yo permito que ya no te gusta la blusa amarilla, ok, vamos a buscar otra blusa,
también hace este clic de, entonces cuando no me guste que me toquen esta parte del cuerpo, también le puedo decir y también me va a acompañar, ¿no? Entonces, es como enseñarle los límites del cuerpo. Y suma lo que dice ahorita que hablabas esta parte, también esta definición que doy es un aspecto muy general, pero también se puede tomar como intimidad aquella parte donde yo no quiero que nadie tenga acceso. Por ejemplo, ahorita que hablabas, me recordó esta parte que decía, ¿sabes qué? Hay personas que se les hace fácil andar con blusa de tirantes y no tienen ningún problema, pero hay otras que no les gusta ni siquiera traer blusas de tirantes, entonces esa es parte de la intimidad también. Entonces, ahora, en el tema que platicamos ahorita, primordialmente, el empoderamiento del decir no, ¿sí? Desde ahí ya estamos educando el empoderamiento de decir no, que es muy importante para la toma de decisiones. Una de las prevenciones es siempre no dejarlos solos o solas, pero es imposible, ¿no? También hay lugares donde van bajo la tutoría o bajo la custodia de otras personas, entonces es importante el empoderamiento del saber, desde el poder tener, decir no estoy de acuerdo, que es un derecho de autodeterminación. Pareciera, es que está chiquito o chiquita, no lo puedes todavía, no tiene consciente. No, pero ya va teniendo este aprendimiento de saber decir, esto no me gusta, si eso me gusta. Entonces, sí es importante el empoderamiento de decir no, pero llevarlo poco a poco, ¿no? ¿Qué más en cuanto a educación sexual? Si nos vamos por etapas, ¿cómo podemos ir entendiendo a qué etapa le corresponde qué conversación o qué educación? Bueno, qué momento. Básicamente te guías, sí, por la etapa, pero también por el aprendizaje que tiene tu hijo, tu hija, por las dudas, las preguntas, su comportamiento. Recordemos que lo que no se dice se actúa. Entonces hay muchas conductas que van gritando que los chicos o las chicas ocupan información, como que, oye, la menstruación, la primera masturbación, el sueño, estos sueños húmedos, son conceptos que se van dando a través del tiempo y que empiezan a suceder y que nosotros como adultos tenemos que informarnos y saber cuándo sucede eso, ¿no? Y luego ir a acercarte con el niño, con la niña, con el adolescente, pero sobre todo preguntar qué duda tiene respecto a lo que le está pasando en su cuerpo y a lo que está viviendo, porque de otra forma será invasivo. Bien decíamos hace rato, si no hay un espacio de comunicación, llegar a hablar de algo íntimo, aunque sea un familiar tuyo, pues no va a ser el match que tú quieres. Entonces ir observando, Claudia, y ver estos procesos que van sucediendo con nosotros, con los niños, con las niñas, su evolución, los cambios secundarios, y entonces ir hablando de esto. Como crear siempre esta atmósfera de buena comunicación y de confianza, porque si no logro hacer que mi hijo, mi hija confíen en mí, pues difícilmente se prestará este tipo de conversaciones, difícilmente me va a decir que tiene miedo de algo o que alguien de la familia, el primo, la tía, me tocó aquí, no me preguntó y sentí raro. No lo van a hacer, Andrea. Entonces, ¿cómo crear esta atmósfera de confianza? Justo le podemos llamar como espacio seguro, que como vuelvo a esto, no es una plática, no es algo que se crea de inmediato, sino más bien es algo que se va generando continuamente. Y creo que para tranquilidad de todas las personas que llevan una crianza es que si tenemos este espacio seguro, la educación sexual es educación más, ¿no? Es como justo la pregunta podría ser, ¿cuándo le voy a explicar que si los astros se conectan de esta forma y el sistema solar? ¿Cuándo lo va preguntando, no? A lo mejor de niño, de niña, en el kinder no le vamos a explicar todo el tema del sistema solar, pero sí le vamos a decir, esa es una estrella, ¿no? Esto funciona así. Entonces, así como va avanzando otra educación, también la educación sexual, siempre y cuando esté el espacio seguro. Para creo que pues habrá claves como la veracidad, ¿no? Es decir, cuando nos dicen algo, creerles. Claro. También me parece importante como la comunicación de aquí para allá y también de allá para acá, ¿no? También nosotros como personas adultas, tener cierta comunicación hacia ellos. No todos son preguntas, ¿no? También yo le puedo decir, oye, no me gusta que me toques de esta forma, o me siento incómoda cuando me jalas el cabello, me duele, no me gusta esto, ¿no? Entonces yo también puedo expresar y la otra persona o la niño también pueden entenderlo, y también se va generando esta idea de un espacio donde puede comunicarse, ¿no? Tengo que hacer otro corte, pero justo iba a voltear a preguntarte, que me respondes después de la pausa, Víctor. Tú eres papá, eres padre de familia. ¿Cómo enseñar a tu hija o a tu hijo a salir de una situación incómoda? Claro. Como defenderse, como salir de esta situación que no me hace sentir bien. Ya volvemos con esa. Claro.
Hay más respuestas. Hoy toca hablar de prevenir abuso sexual infantil. Se tiene que hablar. Ya volvemos. Hoy toca saber educar a nuestros hijos e hijas en sexualidad. Por supuesto, educamos en amor, educamos con la mejor voluntad, lo cual no implica que de pronto nos equivocamos, ¿verdad? Como padre de familia, ¿cómo le enseño a mi hija, a mi hijo? Pues salir de huyendo, pues no huyendo, pero salirte de una situación de peligro o de miedo o que algo no te sientes a gusto. Mira, yo creo que es importante lo que mencionaba ahorita la psicóloga, es generar max de confianza, pero ir construyéndolo poco a poco, ¿no? Y si tienes esta confianza, ahorita a mí me gusta mucho enfatizar en esta palabra, que es lo que me ha funcionado a mí, el empoderamiento del no, porque es importante. Si yo me siento en una situación de riesgo, ¿sabes qué? No voy, no va. Entonces, generar este clic con padres de familia, tutores o representantes legítimos, como quien esté a cargo del menor de edad o de la menor de edad, para evitar estas situaciones de riesgo y echar la llamadita. O sea, oye, estoy en riesgo, ven por mí, o estoy en riesgo, está pasando esto. Y otra vez, otro de los principios básicos creo que tenemos que dejar aquí bien plasmados en esta mesa es: le creo. No dudar, oye, ¿cómo va a estar mal si estás en casa de un familiar? ¿Cómo vas a estar mal si yo conozco, es mi amiga o mi amigo de toda la vida, es incapaz? ¿O cómo va a estar mal si estás en un centro de culto religioso, sea cual sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, generar estos tres parámetros esenciales: el empoderamiento del decir no, la confianza que tengas, que generes tú, una construcción, y la creencia. Creo que estas son tres fórmulas que pueden funcionar. Claro. Ahora, otra vez, no todas las víctimas son iguales, sí, claro. Entonces habrá que ir viendo, conociendo a la persona. Exacto. Y ver qué es lo que más te funciona. Gracias, Víctor. Ahora, cuando son muy chiquitos y chiquitas, muchachas, ¿cómo le decimos a un 3, 4 añitos? Sí, bueno, ahí es extremar todas las precauciones. Eso. ¿No? Sí. Pero si volvemos a lo mismo, o sea, lo que no se dice se actúa. Si tu hijo o tu hija tiene algunos comportamientos que se salen de lo habitual, tú ves que tiene miedo, empiezas a identificar cosas, pues es llevarlo a una orientación a esa edad, ¿no? Cuando no hay todavía un simbolismo, no lo puede mencionar, pero tú crees que está pasando algo, pues sí atenderlo con especialistas, ir al pediatra, a un paidopsicólogo, ¿no? Paidopsicóloga, y entonces ir viendo, pero sobre todo también confiar en ti. Claro. Y yo lo que sugeriría es revisar lo que tú piensas sobre el abuso sexual infantil. ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué tan bien o no estás informado o informada? Porque de repente en esto de quién son víctimas nos empiezan a decir que tiene que haber ciertas características y ciertos indicadores, aunque sean pequeños, de lo que es un abuso sexual infantil. Entonces de ahí dices, eso está mal. Si tú ves que hay algún comportamiento, algo, pues atenderlo. Ya después hay personas profesionales de la salud mental que tienen las herramientas necesarias y suficientes para ir identificando, ¿no? Pero sobre todo, si tú crees que pasa algo, tal vez no es un abuso sexual infantil. Exacto. Pero si tú crees que pasa algo, posiblemente sí esté pasando algo. Hay que ponerle nombre. Claro, hay un sexto sentido o no, o que estoy viendo conductas diferentes en mis pequeños y pequeñas hijas e hijos. Entonces, bueno, algo aquí no está como siempre, y entonces lo llevo con algún especialista, puede ser empiezo a platicar, claro. Sí, o sea, puede ser una cuestión de los niños o las niñas, o puede ser una cuestión que tú estés haciendo como adulto un cambio en la dinámica que no necesariamente tenga que ver con abuso sexual,
pero hay algo que está moviendo en la familia, Sí. ¿no? Y que tú te das cuenta y pues hay que atenderlo, ¿verdad? Finalmente hay algo que sucede. ¿Qué otra situación en cuanto a prevención de abuso sexual infantil para padres y madres y cuidadores nos quieres decir esta noche, Andrea? Quería ampliar esta parte del analizar cómo percibimos nosotras o nosotros el abuso sexual infantil, y creo que también aplicar esto que ahorita estamos escuchando de cómo prevenirlo, evaluar qué tanto lo aplicamos en nuestra vida adulta, ¿no? Por ejemplo, el saber decir que no. Creo que a Claro. lo mejor es algo tan simple como esta cultura de la obediencia, que de pronto, en lugar de decirle que no voy a ir al plan con mis amigas, Y entonces bueno, no, es que no sé qué, y también me están escuchando, ¿no? Y es eventualmente hay una niña o niño que tal vez también está notando que no se debe de decir que no. Que está aprendiendo de nuestro ejemplo. Exacto. Cuidado, Ajá. claro. Entonces, tanto el decir que no, como el reconocimiento corporal también, como el identificar con qué me siento cómoda, con qué no, y cómo establezco límites como adulta en otros contextos además del sexual, pues justo esto también educa, ¿no? Entonces, evaluar un poco esto, y también, pues bueno, ahí, no sé si han visto en redes, está este juego típico de las cosquillas, que lo podemos utilizar como una herramienta para prevenir el abuso sexual. Yo que no lo he justo es- visto, a ver cómo es. Básicamente, pues digo, normalmente se juega con niños y niñas a hacerles cosquillas, ¿no? Pero la dinámica habitual es que el niño o niña se está riendo y dice, no, ya, y seguimos haciéndole cosquillas porque se está Exacto. riendo, ¿no? Entonces, Claro. esto también, pues, invalida el no, y al mismo tiempo, pues, nos dice como, bueno, pues, si me estoy riendo, entonces no merezco decir que no, ¿no? Entonces, está dando varios mensajes, y la intención con esto es lo que se puede hacer, lo que deberíamos de hacer es, sí podemos jugar a las cosquillas, pero estar atentas o atentos a cuando dice que no, ahí soltamos, ¿no? Y se va a seguir riendo a lo mejor, y quizá luego nos diga, no, te digo que no, pero me estoy divirtiendo. Entonces no me digas que no, ¿no? Entonces es también como ir jugando de qué forma podemos darle el peso que tiene al no, ¿no? Entonces, Claro, respetar, no ajá, es no. No Bien. es no, exacto. ¿Y legalmente cómo se denuncia un abuso sexual? Mira, sexual? el primer a los acceso, menores. Lo más rápido es, por ejemplo, la llamada al 991, ¿no? Hay Ajá. operadoras, ya sea en el C4 municipal o C5 estatal, que van a recibir la llamada y que van a orientarte qué hacer en ese momento. Por ejemplo, no sé, retirarte del victimario, dónde poder llevar a cabo la denuncia, llevar una unidad para que te brinde seguridad tanto a la persona como a la o el menor de edad. Entonces ese es el como que el más accesible, 991. También puede ser a través de la página virtual de la Fiscalía, que es otro acceso que tenemos, que dicho sea de paso, no todos los estados de la República tienen esta facilidad de la denuncia virtual, pero también puede ser de manera física. Ahora, si ya se dio esta situación, que va a ser, ahorita hablaba muy bien la doctora de este iceberg que se viene, porque es una bola de nieve, el pensar que un familiar cercano está haciendo una situación, ¿cómo voy a actuar ante esa situación? Entonces, sí hay que buscar el apoyo institucional. Por Claro. ejemplo, está la Secretaría de las Mujeres, que también pueden apoyar, está el Centro de Atención de Violencia de las Mujeres, entonces sí hay varias estructuras que pueden apoyar en esta situación. Tenemos las redes de apoyo vienen siendo los primeros contactos que tienen alrededor, entonces no lo dejen así, hay que llevar a cabo la denuncia es para fines de investigación, no es decir, ahorita bien lo decía la doctora, no es que ya te esté culpando, sino que hay una situación que le tengo que poner nombre, bien lo decía, y ese nombre puede ser un sí o un no, entonces, pero sí llevar a cabo esta situación. Y voy a cerrar con esto, que es un tema también importante y que guarda un poquito de relación con esto, los matrimonios infantiles. Ojo, los matrimonios infantiles no están permitidos en México, ¿sí? Hay una disposición que los prohíbe, y eso tiene una razón de ser, porque el objetivo de que por ahí justificaba el matrimonio infantil era pues voy a formar una familia y ya está embarazada y vamos a casarlos y vamos a hacer esto. Entonces, Naciones Unidas, el análisis que hace sobre este tema de empezar a levantar la voz y decir que la prohibición debe de establecerse en las normas, es justo en esta parte de que el desarrollo del cuerpo no justifica que ya puedas tener relaciones Perfecto. sexuales. Entonces es bien importante. Tengo también poco eso. tiempo para cerrar el programa, para que me digan cómo quieren cerrar, ¿hay alguna conclusión o otro apunte que no hayamos tocado? Sé que hay mucho, pero ¿cómo cierras, Rocío? Sí, miren, a mí me gustaría que pensáramos en esto. El abuso sexual es sistemático y se va poco a poco. Pensemos que nuestros hijas son una alcancía, y entonces le vamos a ir poniendo la prevención, la confianza, la autoestima, poder decir no para hacer colchones, porque esos colchones van a sostener el mutis de la adolescencia, porque en el mutis de la adolescencia los podemos perder. Entonces hay que hacer estos colchoncitos. Si la prevención es sistemática, la violencia sistemática, el colchoncito Tus redes también. sociales.
Es @Roxio García, sexóloga, en todas las redes. ¿Cómo cierras, Andrea? Pues igual creo que digo yo, para alcanzar todas y todos, pues justo esta parte de la prevención y lo importante que es la prevención, y también estar tranquilas y tranquilos con que pues con esto que estamos escuchando ya estamos poniendo atención en el tema y de alguna manera pues ya podemos pues poner atención en cómo lo estamos previniendo o ir empezando a agregar algunas conductas de prevención. Igual pues bueno, comentábamos hace ratito que voy a impartir un taller con una colega. Entonces, pues por ahí también se pueden acercar, es virtual, entonces va a haber varias fechas en octubre. Me encuentran en redes sociales como Andrea Correa Villa y pues ya por ahí pueden encontrar más información. ¿Y tus redes sociales, abogado? Palacios Abogado, a sus órdenes estamos para cualquier duda. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Créale a su hija, a su hijo. Quizá el niño, la niña no le va a decir, mamá, tuve un abuso sexual. Él no tiene esta información, pero sí te puede decir otros detalles. Sí puedes ver el miedo en sus ojos, sí puede decirte que ya no quiere ir a ver al abuelo o a la tía. Créele. Indaga más, como has escuchado que nos han dicho nuestras especialistas y nuestro especialista, y haz lo que tienes que hacer, por amor a nuestras infancias de verdad. Un abrazo donde quiera que estén. Hoy toca, lo esperamos la próxima semana. Gracias.